Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Psicología y Vida. Como saben, cada 7 días nos desplazamos hasta la consulta de nuestro psicólogo, de Gervasio Gámez Narváez, para hablar de temas que nos afectan a la mayoría de los hombres y de las mujeres de esta sociedad, en la que son muchos los problemas a los que nos vamos enfrentando, muchos los conflictos por resolver y muchas las soluciones que tienen en sus manos para ayudarnos los profesionales, los psicólogos, las psicólogas. Por ello hemos querido adentrarnos también hoy en un problema del que se oye hablar mucho en medios de comunicación y en nuestras vidas cotidianas en general, un tema serio, un tema complicado y un tema cuya barrera es a veces muy difícil de establecer. Nos estamos refiriendo en este 8º programa al maltrato psicológico, y para que nos desvele todas las claves de lo que es el maltrato psicológico y qué podemos entender como tal, pues nos encontramos, como les decimos, con nuestro psicólogo, con Gervasio Gámez Narváez. Muy buenas noches, Gervasio, y bienvenido. Buenas noches, Encarna. Decimos que es un tema complicado, un tema duro y difícil, pero ¿qué podemos entender como maltrato psicológico, Gervasio? Bueno, en lo que se refiere al concepto de maltrato psicológico, la mayoría de las definiciones coinciden en describirlo como cualquier comportamiento de carácter verbal que agrede a la estabilidad emocional de la víctima, de forma persistente, continua y sistemática. El objetivo de dicho comportamiento es hacer sufrir a la víctima mediante la intimidación, culpabilización y desvalorización, aprovechando el amor o cariño que ésta siente hacia su agresor. Este tipo de maltrato es más difícil de identificar y evaluar, por lo que la gravedad se estima según la frecuencia e impacto psicológico que ocasiona a la víctima. A pesar de que muchas personas lo asocian con temas de pareja, de relación de pareja, el maltrato psicológico se da en muchísimos ámbitos de la vida: pareja, familia, amigos y en el ámbito sobre todo también laboral. Ahora hay un concepto nuevo, que es el concepto de mobbing, que viene a decir que existe un maltrato hacia un trabajador por parte de los compañeros y superiores, que le ocasiona un deterioro tremendamente malo y negativo. Decía al comenzar el programa que es difícil establecer esa barrera que nos indica que puede haber maltrato psicológico, y por tanto la pregunta que nos podemos plantear al respecto es cómo podemos notar o cuándo sabemos que existen indicios que nos marcan que puede haber un cuadro de maltrato psicológico. Bueno, como he comentado antes, el maltrato psicológico, a diferencia del maltrato físico, más difícil de calibrar o cuantificar, ¿no? Pero podemos dar por válidos los siguientes signos o conductas. Te anulan la autoestima, para empezar. Te dicen o te hacen sentir que no sirves para nada, te ningunean, te desprecian, te dicen que eres un inútil, lo cual también hace que la víctima ya no sea capaz de romper el vínculo afectivo con el maltratador, porque dice: ¿a dónde voy yo? Como si ya no sea, valgo. Claro, si no valgo para nada, El maltratador también te da órdenes, y te anula la capacidad de que puedas replicarla o decir que no estás de acuerdo, porque ya entra el concepto también de miedo. La víctima generalmente siente mucho miedo hacia su maltratador. Entre el miedo y la autoestima por los suelos, pues es difícil. Sí. Más cosas que se pueden dar: no te permiten ser quien eres, ni que vayas a los sitios que te gustan, ni que hagas actividades que te pueden gustar, ni que te pongas la ropa que quieres, ni... Sí, también, correcto. Te van alejando cada vez más de tu gente. Esto es muy importante porque empiezan a enfrentarte, o quieren que te enfrentes a familiares, amigos, amistades, con la gente que te quiere, hasta que para aislarte. Claro, te aíslan hasta que te quedes solo, Que es la mejor manera de controlarte, claro, sin consejos externos que puedan ayudarte. Exactamente. Y el maltratador también te culpa de todo lo que sucede. Todo lo malo que le pasa en su vida es culpa de la víctima, hasta tal punto que ya la víctima se lo cree siempre. Todo lo malo que le pasa al maltratador es culpa de ella, a veces hasta de forma irracional. Así que todos estos signos y síntomas, si se dan con cierta frecuencia y persistencia, podemos estar diciendo que estamos en un proceso de
maltrato psicológico. Y hay que Además tenerlo en que te están juzgando continuamente, un maltratador te está juzgando continuamente y te sientes como que te están sometiendo a un examen continuo. Sí, claro, es una de las causas que pueden ser también. Así es. Supongo que también el maltrato psicológico afectará a una persona, a una víctima, me refiero, en mayor o menor grado, dependiendo de lo fuerte que sea esa persona. Claro, al final me imagino que acaba maltratada, pero dependerá de su fortaleza, de su entereza, de cómo enfrentarlo. Aún así, en términos generales, ¿cómo es el grado de deterioro que puede llegar a sufrir una víctima de maltrato psicológico, Gervasio? Tremendo. El deterioro es tremendo, es muy alto, porque es que una víctima de maltrato psicológico llega incluso a perder su identidad como persona encarnada. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Es gordo. Llega un momento en que se encuentra anulada a nivel funcional y es que ya solamente tiene ojos para su maltratador. Pierde la capacidad de tomar decisiones y todo lo que haga pasa estrictamente por el consentimiento, la aprobación y la autorización del agresor, con lo cual esta persona está anulada totalmente. Entonces el deterioro a nivel emocional y psicológico es tremendo, altísimo, con lo cual hay que tratarlo y trabajarlo, y es difícil de trabajar. Hablamos de las víctimas, pero si nos referimos a la otra parte, a los maltratadores, ¿por qué maltratan? Porque estamos habituados a oír las personas que maltratan. Son personas que tienen un bajo concepto de sí mismos, que se sienten frustrados, que se sienten menos, que necesitan además, por eso, por sentirse más, por crecerse y demás, descargar contra otras personas. ¿Por qué hay personas que maltratan a otras personas, Gervasio? Por lo que acaba de decir muy bien, normalmente este maltrato surge como resultado de una intensa frustración del maltratador por parte de experiencias que ha tenido tempranas en su vida. A lo mejor ha tenido un modelo educativo extremadamente estricto, agresivo, autoritario, entonces no sabe responder de otra manera, no sabe relacionarse de otra manera, utiliza ese modelo que ha tenido. Son personas muy frustradas y acomplejadas, tienen muchos complejos que lo palian ese complejo que tienen haciéndole la puñeta a la víctima. Pero también puede pasar otra cosa, en carne hay que ser también muy realista en este tema. Hay personas que son malas y punto. No hay que darles más vueltas de hoja. Nosotros los psicólogos intentamos sacarle punta al lápiz, experiencias tempranas, cuadros traumáticos que han podido pasar. Vale, sí, perfecto. Esa lucha de teoría, Gervasio, de se nace o se hace, un poco de las dos cosas, ¿eh? Pero hay gente que ya es mala. Al igual que hay gente buena y gente muy buena, hay gente mala. Y punto, si es que no hay que dar más vueltas. La maldad es un rasgo de su personalidad. Son personas malas y no hay que darle más vueltas, no hay que sacar más puntas al lápiz. Es duro asumir una cosa así, sobre todo por la otra parte, que dice, bueno, es que estoy... mi amigo, o mi marido, o mi jefe, es que es malo, es malo. No, sí, son personas malas. O mi jefa, vamos, no lo vamos a masculinizar, es que es mala. Sí, porque el tema del maltrato psicológico, el tema de identidad de género no concuerda. Aunque sí es verdad que estamos mucho más habituados a oír el maltrato psicológico en temas de malos tratos, en violencia de género, que se comienza por maltrato psicológico y luego deriva a más, claro. Me imagino que si no se trata, no se corta, pues eso llevará a límites impredecibles. Sí, pero hay maltrato psicológico también, ya digo, de mujer a hombre, de hombre a mujeres, A ver, no podemos ver una estadística de más maltrato psicológico del hombre hacia la mujer. Sí, además lo decías tú al principio, en todos los ámbitos. Sí, por eso. Puede haber una jefa que sea extremadamente estricta y que se dedique a maltratar psicológicamente o acosar psicológicamente a un empleado, o al revés, en fin. O en el mundo incluso del alumnado, de grupillos de niñas o de niños, que siempre hay un líder que machaca, que... Sí, ya empiezan también a existir maltrato psicológico en los colegios. Con lo cual, si ya se ven unas experiencias tempranas, si ya un niño se dedica a maltratar psicológicamente a otro, habría que ver qué pasa en su casa. Habrá que ver qué modelo educativo tiene, cómo se relaciona, en fin. Ya nos pueden dar indicios de lo que del proceso de crianza que tiene este niño. Sí o sí, tratamiento y terapia, porque desde el punto de vista profesional, Gervasio, ¿cómo tratáis a estas personas que son víctimas de malos tratos? ¿Qué intentáis lograr, conseguir con ellas? Sí, bueno, lo primero que tenemos que intentar es que el clima de
de terapia o la zona de consulta sea una zona de confort, de relajación para ella, donde se sienta a gusto, se sienta seguro, que se logre la empatía necesaria y la confianza necesaria para que nos cuente este problema tan grave que está pasando. ¿Qué intentamos lograr? Pues que salga del círculo vicioso del maltrato, superando el malestar emocional que este genera, mejorar y sobre todo fortalecer la autoestima, porque a veces nos vienen criaturas con la autoestima por los suelos, pero de una manera no te puedes hacer una idea, lo baja y que tiene la autoestima y el autoconcepto, que potencien también su habilidad en resolución de conflictos, lo que he venido comentando en programas anteriores, habilidades sociales de resolución de problemas, y que supere las experiencias traumáticas vividas a causa de este maltrato, porque a algunas personas se le han generado verdaderos traumas por ese trabajo que ha estado haciendo su maltratador de acoso y derribo constante, donde, bueno, algunos tienen traumas bastante fuertes. Conseguido esto, pues el paciente estará en disposición de poder romper ese vínculo afectivo con la persona que lo maltrata. Si quiere, lógicamente. Debe ser una tarea difícil, compleja. Sí, bastante compleja. Dentro del ámbito de la psicología es de lo más difícil. Porque una persona que se sienta que es nada o casi nada, conseguir que empiece a sentirse algo importante y con la fuerza suficiente como para ponerse enfrente de un maltratador y... Así es. Tiene que ser una cosa... Sí. Hay que trabajar a nivel multimétodo y es complicado. Así es. Bueno, Gervasio, yo voy a hablar un poco de ti en este caso y tengo que decirle a nuestros telespectadores que nuestro psicólogo, que es Gervasio Gámez Narváez, que como todos ustedes saben, tiene su consulta en la calle Gaspar Becerra. Siempre lo decimos y es que yo desde justo estoy sentado en una perspectiva y una panorámica preciosa porque es la fachada del Ayuntamiento de Baeza, que tenemos, bueno, una vista privilegiada. Sí. Bueno, pues Gervasio está acabando la especialidad de psicología legal y forense. Por eso, y precisamente al hilo de esta especialidad, Gervasio, que estás acabando, te quiero hacer la siguiente pregunta, y es que dentro de lo que es el ámbito judicial o el ámbito penal, ¿cómo pueden colaborar en este tema, en el del maltrato psicológico, los psicólogos? ¿Qué tipo de funciones tenéis en este caso? Bueno, la función que tenemos en este caso consiste en que bien porque nos lo mande o nos lo encargue el juez o algún abogado de parte, hacer un peritaje o una evaluación psicológica que luego irá dentro del proceso penal o judicial, ¿no? Como prueba, bien ya como insisto, mandado por el juez por algún abogado de parte que quiera presentarlo. Un peritaje psicológico viene a ser una serie de entrevistas con la víctima, con su entorno y, si es posible, con el supuesto maltratador. Viene luego también a hacer lo que es una batería de pruebas, de test y de estadísticas bien validadas y cuantificadas ya a nivel científico, que una vez que ya está todo esto ya, toda esta recopilación de datos sacados, tanto con entrevistas como test, como batería de pruebas y demás, elaboramos un informe que será defendido en la vista oral del juicio, porque tenemos que defenderlo en la vista oral del juicio, para que el juez tome la determinación que cree conveniente, con lo cual es un trabajo de bastante responsabilidad, porque dependiendo de nuestro informe, nuestro peritaje, el juez tomará unas decisiones o tomará otras. Claro, cosas que habitualmente y probablemente la mayoría de todos y todas ustedes pues no estamos acostumbrados a ver en la vida real, pero sí en algunas series americanas, en muchas películas, sí. Cuando va el psicólogo valora, sí. Claro, y además es un informe y unas declaraciones muy importantes en el juicio porque va a influir en la decisión que tome un juez y por ende en el futuro de una persona. Un peritaje psicológico tiene que ir con el máximo rigor científico y metodológico posible. No valen medias tintas. Por eso hay test psicológicos y pruebas psicológicas muy estandarizadas con unos criterios de corrección y de análisis de datos científicamente demostrados, porque claro, un juez no va a decir supuesto, es que bueno, parece ser que esta persona, no, el juez lo que quiere es que aparezca un test bien corregido, unas entrevistas metodológicas
con la máxima gente posible, porque claro, la decisión de condenar a una persona depende y mucho de un informe pericial en este caso, ¿eh? Entonces, y eso va a afectar a una persona en su vida, claro, incluso que vaya a la cárcel o que no vaya, o que son cosas graves, muy serias. Claro, y tenemos que defenderlo, porque luego no vale entregar el informe, luego en la vista oral del juicio, yo como perito, como experto, tengo que ir a responder de tu informe, a defender el informe, ¿eh? Con lo cual, por eso tiene una extremada responsabilidad. Bueno, vamos a la frase de la semana, que en este caso no sé yo, porque como decimos es un tema muy serio, muy duro. ¿Cuál es la frase de esta semana? Bueno, la frase de esta semana, como el tema que tratamos, como bien dice, es bastante duro y serio, voy a hacer una frase para que también el telespectador tome conciencia de hasta dónde puede someter a una persona a otra, hasta qué grado de sometimiento o de maltrato puede llegar a conseguir, ¿no? Y dice, la obra perfecta de la agresividad es conseguir que la víctima admire al verdugo. O sea, ya se ha hecho un trabajo tan, entre comillas, bueno entre comillas, cuidado, de parte del agresor a la víctima, que ha conseguido que ya la víctima lo admire. Se siente nada y el otro cree que es bueno, lo sube a un pedestal. Pues esa es la obra perfecta de un maltratador. Bueno, esperemos que no haya muchas obras perfectas y que la mayoría sean imperfectas. Sí, exactamente. Es una frase dura que tiene doble sentido. Sí, la verdad es que es duro, durísimo, muy duro. Pues Gervasio, muchísimas gracias por habernos atendido nuevamente aquí en tu despacho. Como siempre, hemos estado muy a gusto contigo y todos ustedes ya lo saben. No nos cansamos de repetirlo en todo y cada uno de los programas. Ya llevamos 8 que estamos realizando. Y es que ante cualquier duda, cualquier indicio, cualquier síntoma de que puedan estar sufriendo, o incluso cualquier agresor que nos vea y pueda él pensar, es que me estoy pasando, es que estoy agrediendo. Sí. Cualquier persona que note un indicio, siendo verdugo, como dice la frase, o siendo víctima, pues si no quiere que las cosas lleguen a más, aquí están los profesionales, los psicólogos, las psicólogas, los expertos que pueden ayudar con terapias adecuadas a que estas situaciones tan duras, tan serias y tan graves no lleguen a males mayores. Muchas gracias, como cada semana, por su atención. Muchas gracias, Gervasio, nuevamente por recibirnos. Gracias a ti, Encarna. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de otro tema. Muy bien, perfecto. Hasta entonces, aquí lo esperamos. Buenas noches. Buenas noches a todos.